compareció ante los diputados del obispo de Constanza, los cuales fueron enviados para cuestionarle por sus enseñanzas, estos dijeron: fuera de la iglesia no hay salvación. A lo que Zwinglio contestó: en toda nación, el que cree de todo corazón en el Señor Jesús, éste será salvo. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Nuestro estudio de hoy tiene por título: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 4, verso 12. Libro de Hechos capítulo 4, verso 12. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la gran confesión de todos los tiempos, que Jesucristo es el único que salva. El apóstol Pedro la dijo a aquellos constructores insensatos que despreciaron la piedra angular. Entonces, ¿de dónde sacaron los diputados del obispo de Constanza que fuera de la iglesia no hay salvación? Pues ni más ni menos que de aquel cuerno pequeño que las profecías decían que hablaría grandes cosas. Leamos dicha profecía en el libro de Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel capítulo 7, verso 8. Y aquí la palabra de Dios dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La pregunta es: ¿contra quién hablaba estas grandes cosas el cuerno? Versículo 25 ahora, versículo 25 de aquí, de Daniel 7. Y aquí la palabra dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Así que el cuerno hablaría grandes cosas contra el Altísimo. En estudios anteriores nosotros hemos mostrado que este cuerno no es otro que el papado que se levantó allá en Europa con ese gran poder a partir del año 538 después de Cristo. ¿Por qué decimos que es él? Y a él se le aplican estas palabras que dice la profecía de que hablaría grandes cosas contra el Altísimo. Permítanme compartir entonces algunas pruebas de lo que estamos diciendo ahora, porque miren ustedes estas grandes palabras que el papado, la historia registra que ha hablado contra el Altísimo. Por ejemplo, en la encíclica acerca de los deberes principales del cristiano como ciudadano del 10 de enero de 1890, el Papa León XIII dijo: el principal maestro de la iglesia es el pontífice romano. Para llegar a la uniformidad de pensamiento es necesario subyugarse completamente a la voluntad del pontífice romano y de la iglesia y obedecerle como si fuese Dios mismo. Efectivamente, blasfemo es lo único que se le puede decir. Díganme ustedes si estas no son palabras contra el Altísimo. Y este mismo Papa dijo más tarde
el 20 de junio de 1894. Nosotros los papas tomamos en este lugar, en este mundo, el lugar del Dios omnipotente. Tiene razón la mensajera Elena White cuando cita a este personaje, el papado, extensamente en sus escritos. Pues vean lo que ella dice. En el don de profecía, en el conflicto de los siglos, página 48, esta sierva dice: una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia romana. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Veamos algunos casos de esos muchos que están dispuestos a rendirle homenaje. En el año de 1512, Christopher Marcellus le dijo al Papa Julio II en el quinto concilio laterano lo siguiente: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernador, tú eres el amo y por consiguiente tú eres otro Dios en la tierra. Y el Papa aceptó aquellas palabras sin corregirle ni llamarle la atención. Y la revista El Reportero Católico, en julio de 1895, publicó lo siguiente: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo ocultado bajo el velo de la carne. Y así, hermanos, podemos nosotros mirar estas palabras contra el Altísimo que el cuerno pequeño hablaría según la profecía bíblica, que se aplican ni más ni menos que al papado, pues es el único que se ha arrogado semejante atribuciones. Pero nosotros hemos leído aquí en la profecía, en el verso 25, que aparte de hablar palabras contra el Altísimo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pregunto yo, ¿cuál es la fracción de tiempo que está conectada con la santa ley de Dios? ¿No son las 24 horas del sábado? ¿No dicen las escrituras en Éxodo 20 del 8 al 11, en los 10 mandamientos, que el sábado es el día de reposo y que debemos descansar todos en él? ¿Y por qué millones de cristianos entonces guardan el domingo? Simplemente, hermanos, porque como dice Apocalipsis, han sido embriagados por Babilonia. Pues el cambio del sábado al domingo es parte de ese vino con la que ese sistema tiene embriagado a la mayoría de los cristianos hoy. ¿De qué manera lo ha hecho? Primeramente, haciendo uso del poder civil para imponer la primera ley dominical que se conoce en la historia. Pues en el año 321 el emperador romano Constantino el Grande, él impuso el domingo, el día que los romanos dedicaban a su dios Sol, lo impuso como el día de reposo. El decreto que aquel emperador hizo decía así: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos,
Pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se eche el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Y después de esta intromisión del poder civil al mundo cristiano, la iglesia que dirigía el obispo de Roma, llamado el Papa, pasó a imponerla a sus feligreses. Pues en el año 330, el arzobispo católico Eusebio declaró que todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día sábado, las hemos, dijo, transferido para el día del Señor, o sea, el domingo. Y luego pasaron a prohibir que se guardara el sábado. Pues en el concilio de la Odisea en el año 364, vea lo que acordaron todos los obispos en esa ocasión. Los cristianos, dijeron, no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor, o sea, el domingo para ellos. Como cristianos, dice, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día, o sea, el domingo. Con todo, dice, si se les encuentra judaizando, o sea, guardando el sábado, se les separará ¿de quién? De Cristo. ¿De dónde se atribuye tal poder, este sistema que puede separar a la gente de Cristo por elegir guardar el mandamiento de Dios, que es el sábado? Y así, con estos decretos, con estos acuerdos de estos concilios, la humanidad en su gran mayoría dejó el mandamiento de Dios que habla de guardar el sábado por el domingo, y tristemente fue avalado por eruditos y aún por medios de comunicación. Pues el canonista Pedro de Ancharano, miren lo que dijo en el año de 1416. El Papa dijo, puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a las ovejas. Y en un editorial de El Espejo Católico, así se llamaba ese periódico en Baltimore, en el editorial de ese periódico del 23 de septiembre de 1893, allí apareció lo siguiente: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Que sea el domingo hijo de la Iglesia Católica, no tengo ninguna duda, pero que sea esposo del Espíritu Santo, eso no es otra cosa que una blasfemia. Pero el cardenal Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, dice: usted puede leer la Biblia, dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo, porque las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Ellos lo reconocen. Este cardenal sabe que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Y en un boletín católico del 14 de agosto de 1942, en la caja de preguntas, allí apareció lo siguiente: la Iglesia, dice, cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador Jesucristo. El protestante
Al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Amén. Ellos lo reconocen. Ellos lo reconocen, que todos los guardadores del domingo no son protestantes consistentes. Que los protestantes consistentes somos, para la gloria de Dios, los adventistas del séptimo día. Porque hemos protestado con la palabra de Dios en cuanto al engaño que se ha propagado del falso día de reposo. Como me gustaría que los hermanos que guardan el domingo y que están oyendo a lo mejor en el radio en esta hora o mirando por la televisión, o que posiblemente lo van a oír después cuando salga por la radio, cómo me gustaría que los hermanos que guardan el domingo leyeran estas palabras y se quitaran esa marca de autoridad del papado y comenzaran a guardar el sábado, porque ese es el día de Dios. ¿Y por qué digo que se quitaran esa marca de autoridad del domingo? Porque así ven ellos al día domingo como su marca de autoridad. Pues vean lo que aparece en este catecismo. Dice: el papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad, porque en el año 364 después de Cristo esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. Y en este mismo catecismo, que por cierto es el que apareció en el año 1957, hay allí dos preguntas que vale la pena ponerle atención. Una pregunta dice: ¿cuál es el día de reposo? Y el catecismo contesta: el sábado es el día de reposo. Entonces hace la siguiente pregunta: ¿y por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y él responde: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y así, hermanos, este cuerno pequeño ha echado por tierra la verdad y pisotea la santa ley de Dios. Y es por eso que a la mensajera del Señor, Elena White, la cual no es querida por muchos evangélicos ni católicos, Dios le reveló la verdad en cuanto a este poder falso, engañador, y le dedicó muchas letras, muchas páginas para hablar de él en el libro El conflicto de los siglos. Vean, por ejemplo, esto que la sierva de Dios escribió en el libro Evento de los Últimos Días. Dios, dice ella, hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Sigue diciendo esta sierva de Dios: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, que pensaría en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada,
daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. De manera, mi hermano y mi hermana, que si tú no lo sabías, pero crees en tu corazón que el domingo es el día de guardar y apartas ese día para adorar al Señor, debes de saber ahora que sencillamente estás teniendo la marca de autoridad del papado y estás sometido a ese poder. Dice esta sierva: el papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que este es inútil, puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Se trata, dice esta sierva, de un cambio intencional y deliberado. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Así está escrito en El Conflicto de los Siglos, página 440. Pero esta sierva sigue hablando más de esto. Dice: mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres, los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como día del Señor. Cristo dijo: el hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová, y por boca del profeta Isaías el Señor lo llama mi día santo. Sigue diciendo la mensajera del Señor: el aserto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras, pues en su sermón del monte Él dijo: no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todos los que estamos aquí creyendo esta verdad y enseñándola, Dios dice que seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y ahora esta sierva va a pasar a hacer mención de la actitud de nuestros hermanos protestantes ante tan grande atropello de la palabra de Dios. Vean lo que dice ella. Es un hecho, dice, generalmente admitido por los protestantes, que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Esto se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia.
Otra dice, hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día. Y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara que el abandono del séptimo día sábado como día de reposo se hiciera y que se observara en su lugar el primer día de la semana. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. Conflicto de los Siglos, página 442. Hoy si le preguntamos a un hermano que guarda el domingo, si él acepta que está sometido al papado y que tiene la autoridad de él, es presto para decirle, no, ¿cómo va a creer? Pero es porque todavía sus ojos no se han abierto a esta verdad. Cuando sus ojos se abran, mirará que efectivamente está sometido y tiene la marca de esa autoridad. Los protestantes saben que no tienen argumentos bíblicos para decir que no debemos más obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios y poner ahí más bien ese mandamiento del hombre de guardar el domingo. Sigue diciendo esta sierva, la iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran. ¿Quiénes? Los papistas, en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Conflicto de los Siglos, página 442. Pero hermanos, las actividades del cuerno pequeño también aparecen en el capítulo 8. Solo que aquí en el capítulo 8 de Daniel 7 se enfoca en el príncipe de los ejércitos, o sea, en Jesucristo y en su santuario que está en el cielo. Pues miren lo que dicen los versos 9 al 12 del capítulo 8. Daniel 8, versos 9 al 12 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿De qué manera es que el papado se ha enfocado contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Jesucristo? ¿Y de qué manera es que ha echado por tierra el santuario celestial? Pues ni más ni menos que al usurparle el sacerdocio y su ministerio que está realizando allá el Señor en el cielo. ¿Y cómo lo hace? Haciéndose pasar aquí en la tierra como su vicario, su representante, arrogándose títulos que le pertenecen solo a la deidad. ¿Y qué significa esto de hacerse llamar el vicario de Cristo? ¿Qué quieren decir ellos cuando dicen que son el vicario de Cristo? Bueno, en un concilio que hubo del Vaticano, miren lo que se dijo del Papa para
dar un ejemplo. ¿Qué quieren decir con ellos de vicario de Cristo? Vean lo que dijeron allí. El Papa, dijeron, es el juez supremo de la ley de la tierra. Él es el vicegerente de Cristo. Y no es solo un sacerdote para siempre, sino que también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les parece? Y vean lo que dijo este otro Papa, el Papa San Pío X. El Papa dijo: no es simplemente el representante de Jesucristo. Por el contrario, dijo, Él es Jesucristo mismo, bajo el velo de la carne. Y por medio de un ser común a la humanidad, continúa su ministerio entre los hombres. ¿Habla el Papa? Es Jesucristo quien está hablando. ¿Enseñó? Es Jesucristo quien enseña. Pero su osadía, hermanos, llega bien lejos, al ordenarle inclusive a Cristo que baje cada vez que hace la misa. Pues vean lo que dijo el sacerdote David Phelan. Este sacerdote dijo: nunca invito a un ángel que baje del cielo para oír misa aquí. No es el lugar para los ángeles. La única persona en el cielo que le pido venir aquí es a Jesucristo. A Él le ordeno bajar. Él tiene que venir según mi voluntad. Tomé pan en mis dedos esta mañana y dije: este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y Él tiene que bajar. Esta es una de las cosas que debe hacer. Él tiene que bajar cada vez que digo misa a mi voluntad. Lo hago en obediencia, reverencia, homenaje y adoración, pero lo hago. Y cuando lo hago, Cristo tiene que obedecer. Semejantes arrogancias, la verdad, son un pecado horrendo delante de Dios. ¿Y qué podemos decir del famoso ego te absolvo? Esas palabras que le son dichas a aquellos que llegan a confesarse con ellos, usurpando así el ministerio sacerdotal de Cristo, desempeñando funciones sacerdotales que solo le corresponden a Cristo, y poniéndose Él aquí en la tierra como intercesor de la raza humana, y llegar hasta el punto de creer que tiene el poder para perdonar los pecados al decir esas palabras: ego te absolvo, yo te absuelvo, yo te perdono. A la mensajera del Señor, Elena White, le fue revelado la maldad que cometen los hombres cuando van a confesarse con otro hombre. Cuando los hombres van buscando otro hombre para confesar sus pecados a él en vez de buscar a Dios. Vean lo que esta sierva le fue revelado. El hecho, dice, de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a darle brillos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo,
para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un padre mortal, con un pobre mortal, que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto, pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Conflicto de los siglos, página 555. Pero hermanos, esto no se queda aquí, pues ha introducido más regulaciones religiosas que eclipsan el ministerio de Cristo en el santuario, como la celebración de la misa y la adoración a María y a los santos, poniéndolos como intercesores de los pecadores. Y también implementar el rezo a los muertos y la celebración de otras fiestas paganas como la Navidad, la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día de San Valentín y todos esos días que de santos no tienen nada. Hermanos, pero la arrogancia que desplaza a Cristo como el único Salvador de la raza humana, llegó aquí. En las palabras de Inocencio III, este Papa dijo: con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos. Solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Hermanos, esta aseveración desplaza a Cristo como el único Salvador. Pone a la iglesia como el fin y no como el medio. Y si nosotros hemos salido de ese sistema, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos abrió los ojos y por eso ahora tenemos el privilegio de formar parte de un pueblo que se apega a las Escrituras. En Suiza, Dios levantó un hombre, Ulrico Zwinglio, que ante los acertos papales de que fuera de la iglesia no hay salvación y que con la venta de las indulgencias el hombre puede expiar sus pecados, se levantó valientemente para denunciar esa apostasía. Y cuando el obispo de Constanza envió diputados para enfrentarse con él en un concilio, y allí escuchó él que los dichos obispos, o los dichos diputados, mejor dicho, dijeron que fuera de la iglesia no había salvación, él les contestó lo siguiente: en toda nación, les dijo, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Y como resultado, dice, de aquella conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. Amén. Así está escrito en el Conflicto de los Siglos, página 166. Hermanos, todos estos hechos han quedado registrados como una amonestación para nosotros de lo que no debemos hacer como iglesia, como es desplazar a Cristo como el único medio o como el único que da la salvación. Y también, hermanos, de no condenar a aquellos solo porque no pertenecen a nuestra denominación,
pues aún en Babilonia hay pueblo de Dios, y escucharán la voz y saldrán de allí. Estas cosas han sido escritas para que nosotros como iglesia no vayamos a decir semejante arrogancia del papado, de que fuera de la iglesia adventista no hay salvación. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia? Existimos para ser parte del remanente final, ¿no es cierto? Como iglesia nosotros existimos para preparar a un pueblo para la venida del Señor y para restaurar las verdades pisoteadas por este hijo de perdición del cual las profecías nos han hablado. Pero de allí a que nos atribuyamos el derecho de pensar que fuera de la iglesia adventista no hay salvación, no es otra cosa que repetir las palabras del papado. Y hay algunos, tristemente, que manipulando los escritos de Ellen White, dicen que ella dice que fuera de la iglesia adventista organizada, es decir, de la corporación o de la conferencia, no hay salvación. ¿De qué escrito estoy hablando? Por lo menos de este, que apareció en el manuscrito 129 en 1905. Allí la mensajera del Señor escribió: no podemos entrar en una nueva organización porque eso sería apostatar de la verdad. Algunos dicen que esta declaración es clara y que solo si entras a la organización adventista o permaneces en ella te vas a salvar. De lo contrario te vas a perder porque serías un apóstata. Pero ¿de qué organización estaba hablando la mensajera del Señor? ¿Por qué no estudiamos esta cita en su contexto? Veámosla, hermanos, la declaración completa como aparece en Mensajes Selectos, tomo 2. Ahí la sierva de Dios dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Pero si nosotros vemos el contexto desde la página 448, porque esto lo estoy leyendo en la página 449. Si nosotros vemos el contexto desde la página 448, allí vemos el verdadero significado de esta declaración. Pues vean lo que viene diciendo desde allí, desde la página 448. Después, dice esta sierva, que pasó el tiempo, cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Noten, está hablando de principios preciosos de la verdad presente. ¿Cuáles son esos principios preciosos? Las doctrinas adventistas. Estos principios, dice esta sierva, no se dieron a los que no habían tenido parte en la predicación de los mensajes del primero y segundo ángel. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que nos convierte en adventistas del séptimo día? Los principios, las verdades, las doctrinas adventistas. Eso nos hace adventistas del séptimo día. Dice esta sierva: deben ser obreros juntamente con Dios al confirmar el testimonio y al afirmar la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica. Si tenía duda de qué eran los principios de los que viene hablando, son las verdades bíblicas. También ella le llama los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto.
deben considerarse como obreros de el valor más elevado. Los principios de la verdad presente, las doctrinas adventistas, la verdad bíblica, los postes indicadores. De esto está hablando la sierva en el contexto de la declaración que leí al principio. Dice esta sierva: cuando hablan, dice, de las verdades que les han sido confiadas, si teníamos duda de qué cosa está hablando, de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres, dice, no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Y luego cierra la declaración diciendo: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Pilar que Dios ha establecido en la iglesia adventista. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de los pilares de nuestra fe. Esas verdades fundamentales, distintivas de los adventistas. La sierva del Señor en toda esta declaración le llama principios, le llama verdades, le llama postes indicadores del camino, le llama pilares, le llama verdad bíblica. Hermanos, queda claro que ella no está hablando que si estamos fuera de la organización adventista no nos vamos a salvar o que seríamos apóstatas. Ella no está hablando para nada de organización administrativa en esta cita. Ella está hablando de organización doctrinal. En otras palabras, hermanos, entrar en otras doctrinas que no fueron dadas a los santos, eso nos haría apostatar de la verdad. Enseñar otras doctrinas, creer otras doctrinas que no fueron dadas a los pioneros adventistas, eso sería entrar en una nueva organización, y eso sí sería apostatar de la verdad. Pero por favor, los que me oyen, no manipulen palabras de esta sierva utilizando declaraciones aisladas para decir que fuera de la iglesia adventista o de la corporación o conferencia no tienes salvación o no eres del pueblo de Dios. No tuerzas las escrituras a tu propia conveniencia, mi hermano. Alguien que entendió muy bien esta cita fue el cotizado erudito adventista ex catedrático de la Universidad de Andrews, George Knight. Miren lo que él dice. En 1905, dice, ella escribió que no podemos entrar en una nueva organización. Tal declaración aparece bajo el subtítulo Ninguna nueva organización, el cual, dice, es un encabezamiento agregado. Desafortunadamente, dice, ese encabezamiento distorsiona el significado original del autor. La cita en su contexto, que además fue recortada en la mitad del párrafo en la versión publicada, fue una advertencia a aquellos que intentaban unirse al cisma que había sido fomentado por John Kellogg y A.T. Jones en ese tiempo. Una lectura contextual de esta y otras declaraciones de Elena White indican que ella no estaba diciendo que la estructura de 1901 a 1903 era incambiable. Hermanos, para este erudito adventista, la palabra organización en la declaración de Ellen White estaba significando organización doctrinal, pues de eso se trató el cisma promovido por Kellogg. Y al aceptar las doctrinas promovidas por él, constituiría apostatar de la verdad. Ahora, si nosotros aplicamos un poco el sentido común, ningún adventista predicará que sus preciosos principios son las instituciones denominacionales
o que las formas de culto son los postes indicadores del camino, o que los niveles administrativos y las propiedades son las verdades confiadas. Ningún adventista cuerdo predicaría eso. Hermanos, esas cosas últimas que acabo de mencionar, esas son organización administrativa. Pero la organización administrativa no es la iglesia. Organización e iglesia no son lo mismo. La iglesia somos los creyentes. Y la organización administrativa es la herramienta de la iglesia que ocupa para llevar adelante la obra. Esta puede ser cambiada, esta puede ser modificada de acuerdo a los intereses de la obra de Dios. Así que quiero decirle a los hermanos de otras iglesias que me están oyendo, que el verdadero adventista no dice que fuera de la iglesia organizada no hay salvación, sino que dice lo mismo que dijo el apóstol Pedro, que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, si esto es así, ¿por qué no estrechamos más nuestra relación con Cristo? Si Cristo, hermanos, es el único en el cual podemos ser salvos, si Él es el único que nos da la salvación, ¿por qué no estrechamos más nuestra amistad con Él? ¿Por qué no pasamos más tiempo con Él, orando, estudiando las Escrituras y hablando de Él? La salvación en Cristo, mis hermanos, es la respuesta de Dios a los dogmas de la iglesia, entendiéndose como dogma la verdad irrefutable, la que nadie puede rebatir. Pero no nos olvidemos que Cristo Jesús guardó el sábado en contraposición al dogma del domingo. Hermano y hermana que estás aquí ahora, ¿cómo está tu relación con el único que salva? ¿Cómo está tu relación con el único que te puede dar la salvación? ¿Lo estás siguiendo de cerca? ¿O estás siguiéndolo de lejos? Yo quisiera animarte, hermano, hermana, que si tu relación con el único que te salva es bastante lejana, hoy tomes la decisión de unirte más con Él. Hoy tomes la decisión, mi hermano, de rendir tu vida al Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo de buscar a Dios de todo corazón es ahora. Segunda de Corintios 6:2, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Y aquí la palabra nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos, de tomar más en serio la salvación? Ahora. Hoy es el tiempo. Hoy no es el tiempo para alejarnos del Señor. Hoy no es el tiempo de quitar la mirada del Señor y ponerla en los hombres. Hoy no es el tiempo de poner la mirada en un líder religioso, llámese pastor o anciano de iglesia. Hoy es el tiempo de que nuestros ojos estén mirando solo a Jesucristo. Hoy es el tiempo, hermanos, de que nosotros nos concentremos en Él, que meditemos en Él, porque contemplándolo a Él seremos transformados por Él. Hermanos y hermanas, yo quisiera animarles hoy, cuando estamos en la recta final, cuando estamos para llegar a la meta, cuando los días son los últimos, quisiera animarles a que ustedes perseveren en la salvación en Cristo. Quisiera animarles, hermanos, para que ustedes
no sean de los que estén considerando abandonar la iglesia como otros ya lo están haciendo, simplemente porque han quitado la mirada de su Salvador. Hoy es el momento, hermanos, en que todos aquí miremos a Jesús y nos quedemos con Jesús. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes quisieran que de la manera que vinieron a Cristo, permanecer en Cristo? Dios les bendiga. Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, de quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal. Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Dios Todopoderoso, gracias por el regalo de la salvación mandado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Solo mirándolo a Él, solo viviendo con Él, es que sabemos que seremos cristianos victoriosos. Padre, gracias, porque solo en ese bendito nombre es que nosotros hemos encontrado la salvación. Te rogamos, Señor, que de ese nombre nunca nos salgamos, que de ese nombre nunca nos apartemos, que nos mantengamos en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, siendo salvos hasta el día cuando nos vengas a traer, para seguir siendo salvos por toda la eternidad. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por confirmarnos en quién el hombre verdaderamente es salvo. Y ante los dogmas de las iglesias, tanto católicas como protestantes, que se propagan hoy, oh Señor, lo que más cuenta y vale es que Cristo es nuestro Salvador. Gracias por ese regalo en el nombre de Jesús. Amén.